Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 24 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides del día con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se produjo hace un año, sí. Hoy lo podrán ver en los telediarios. Y bueno, yo solo quisiera apuntar que hay un libro que tengo aquí, de Timothy Snyder, muy interesante. Se llama El camino hacia la nueva libertad y es bastante anterior a este acontecimiento, pero ya perfila perfectamente un poco la situación en que esto se produce y prácticamente lo que va a pasar y lo que está pasando, las cosas como son. Muy interesante este libro y bueno, esperemos que acabe lo mejor posible todo esto. Seguimos un poco recordando un poco lo que empezamos ayer con el 23F, porque claro, el 23F empezó la entrada de Tejero, el 23F, pero luego, de hecho, luego siguió un poco el desarrollo del golpe, porque de hecho el rey intervino en televisión a la 1:14, a la 1:14 de la madrugada del 24 de febrero, es cuando hizo la famosa intervención. Y bueno, como siempre que ocurren estas cosas, es muy difícil descifrar quién está detrás, quién no está detrás, quién participa, quién no participa, cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, lo que sabemos es que al final, pues no hubo gobierno militar y más o menos seguimos más o menos en una democracia. Pues bueno, pues seguimos un poco con efemérides y vamos con Carlos I, pues Carlos I de España, porque en Alemania ya llevan 4 y lo llamaron Carlos V, pues sí. Pues aquí le tenemos un poquito porque nace en el año 1500. Aquí tenemos dos obras de Tiziano, dos reproducciones. Uno es la famosa batalla de Mulver, donde sale Carlos I a caballo. Pues nace en el año 1500, pero luego en el año 1525 pues ocurre otro acontecimiento. Para su cumpleaños pues le regalan nada más y nada menos que al rey de Francia. Pues sí, porque hay una victoria española en Pavía y allí capturan al rey Francisco I de Francia, que luego viene a España y luego bueno, firma unas cosas que luego se dice de lo que firmó no me acuerdo. Donde dije digo, bueno, también es verdad que estaba en cautividad. Pues bueno, pues eso ocurrió en 1525. Y en 1530 ocurre todavía otra cosa con Carlos I, pues que le coronan emperador de Alemania. Sí, el día de su cumpleaños por el Papa Clemente VII. Y incluso en 1545 tiene otro regalo, que es Don Juan de Austria. O en 1547, bueno, o igual tampoco está tan claro que fuera ese día, ese 24 de febrero, porque claro, no está muy claro su nacimiento, igual se lo puso un poco para que coincidiera, pero igual nació el 24 de febrero, quién sabe. Entonces, pues bueno, pues era un día muy de Carlos I, de España y quinto de Alemania. Bueno, pues seguimos un poco con acontecimientos históricos, porque en 1208 se produce la revelación de San Francisco de Asís. Pues sí, parece que estaba escuchando un pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 10 y dice Jesús a los apóstoles que se vayan por ahí y que no lleven ni oro, ni plata, ni dinero en sus bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Entonces Francisco sintió que esas palabras iban dirigidas a él y entonces lo que se dice, a partir de ese momento se despojó de sus pertenencias y vivió de la caridad de los habitantes. Pues es lo que se llaman luego las órdenes mendicantes, pues sí. Pues parece ser que fue el día que tuvo esa revelación. Pues bueno, que fue un santo que pudo ser santo, pero pudo haberse sido también quemado, porque es verdad que los santos está un poco en el límite. Una figura muy curiosa la de San Francisco así, pero curiosísima. Bueno, en 1821 en México se produce el Plan de Iguala, pues por lo que la Nueva España se declara independiente. Bueno, tiene todavía bastante textura por lo que parece. En 1895 tiene lugar el grito de Baire en Cuba. Se produce una sublevación en diferentes partes de Cuba y bueno, esto acabará pues con la guerra de 1898, con la pérdida de Cuba, de Filipinas y Puerto Rico por parte de España, el famoso desastre del 98. Aunque bueno, ya había habido problemas en Cuba hace ya mucho tiempo, ya había habido guerras, había habido muchas historias. Bueno, en 1920 se funda el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, National Socialist Deutschland Arbeit Party, o algo así debe ser. Y era el Partido Obrero Alemán que se convierta en este nombre y se pasa a ser este partido y que bueno, se registrará con este nombre y unos estatutos que pondrán Hitler. Bueno, Hitler. Luego, en 1947, Perón es elegido presidente, con lo que Perón se convierte así en primera dama, eso en 1946. En 1949 hay un armisticio entre Egipto e Israel. Había tenido lugar una guerra en 1900. Parece ser que hubo un conjunto de acuerdos firmados, con lo que se acabó la guerra entre Egipto e Israel.
En la isla de Roda parece ser que se produjo. En 1955 se produce el pacto de Bagdad entre una alianza militar entre Irak y Turquía, y que luego se unirán Gran Bretaña, Pakistán e Irán. En 1958 empieza a emitir Radio Rebelde en Sierra Maestra, en la radio de Fidel Castro y de los guerrilleros, y parece ser que sigue emitiendo. En 1960 tiene lugar la operación Sandblast, que esto es la vuelta al mundo en Estados Unidos, pero una vuelta al mundo submarina, pues un submarino, el USS Triton, pues zarpa desde, pues, parece ser que desde el archipiélago de San Pedro y San Pablo. Y bueno, acabará el 25 del 4 de 1960, empezó el 24 del 2, el 25 del 4 acaba. Parece ser que recorrió pues prácticamente 49.490 kilómetros, un poquito más que la circunferencia de la Tierra. Bueno, en 1966 hay un golpe de Estado en Ghana, seguimos que en 1978 con la demolición de Fuerte de Quintana. Bueno, pues y ahí Adolfo Suárez aprovecha para hacer otros cambios en el gabinete. Bueno, en 1936 ya empezamos con nacimientos de personas ilustres, y aquí tenemos a esta persona que nos trajo esta canción muy famosa en su día. Él estuvo en Cuba y salió de allí después del gobierno de Fidel y no le dejaron sacar el dinero que tenía, parece ser, y sacó esta canción. Sí, Luis Aguilé, que luego salió en la tele en distintos programas. Esta canción la recordaba mucho, se oía mucho. Cuando salí de Cuba. Pues sí, Luis Aguilé con sus famosos trajos. Y los que se acuerdan de él, pues se acordarán también que no siempre cantaba estas canciones tan melancólicas, todo lo contrario, porque en 1962 cantó Dile, que era una canción, no me acuerdo ahora mismo del grupo, pero la cantaba Cher, pero no era suya, Aceite me parece que era, y luego el Tío Calambre nos cantaba, y luego esta que está casi mejor para los lunes, pero bueno, hoy es viernes, trabajar, qué simpático que era, con esas corbatitas que llevaba. Bueno, y seguimos con nacimientos. Gracias a Dios. La vida pasa sedimente, se llama. Bueno, pues siguiendo un poco con Cuba, pues tenemos el nacimiento en 1943 de Pablo Milanés, Rima, pues un cantante cubano que, bueno, cantaba muchas canciones interesantes. Yo no te pido, pero sobre todo con Pablo Milanés hizo unas giras muy buenas y nos cantó esta joyita. Tiene canciones muy buenas. ¿Quién no lo ha oído alguna vez? Pues vino al mundo la mañana. Yolanda, de Pablo Milanés. Pues seguimos con nacimientos. Porque en 1955 nace Steve Jobs, que fue pues, el famoso de Apple, el cofundador. Parece que es máximo accionista también individual de Walt Disney. Pues fundador de Apple, nada más y nada menos, y de todo lo que tenemos, la tableta, el teléfono, aunque a mí es chino, pero bueno. Eternamente. Qué bonito. Bueno, pues seguimos con nacimientos y también por gente, pues, del mundo del artisteo, porque en 1900, pues el año que nací yo, nace Fernando Tejero. El actor pues sobre todo Aquí no hay quien viva, es donde empezó a ser conocido, luego hizo La que se avecina, pero bueno, también ha hecho películas, consiguió el Goya al actor revelación por Los lunes al sol, buenísima película, que hace muy buen papel, luego pues hizo más películas también y sigue haciendo, El penalti más largo del mundo, El club de los suicidas, puede hacer papeles dramáticos, pero la vena cómica que tiene hay que reconocer que es muy buena también. Bueno, en mi gente ilustre no tan conocida, pues tenemos el emperador de Japón, Toba, que nace en 1103, siguiendo con nacimiento. Giovanni Pico di la Mirandola es un humanista que hizo un discurso sobre la dignidad del hombre en una obra suya. Y bueno, que reafirmaba defendía el derecho a la disidencia un poco, a responder y el enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia y la discrepancia. Bueno, todo un personaje, un humanista importante. En 1536 nace el Papa Clemente VII, en 1557 nace Matías de Habsburgo, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1619 nace Charles Le Brun, que es un pintor, que bueno, entre otras cosas, pues nos ha dejado aquí esta
cuadro de Alejandro Hiporo. Pues mire, aquí está Alejandro y ahí está el Poro gravemente herido, que había luchado con fiereza contra Alejandro y le puso en serios apuros con sus elefantes. Bueno, Matías Brown, a ver, ¿salen elefantes? Bueno, no sé. Matías Brown es un escultor que, bueno, si van a Praga, ven el puente famoso de San Carlos, por ahí tienen la visión de Santa Luzgarda y otros grupos escultóricos suyos. Hace 1684. En 1709 ya nace Jacques de Vaucanson, que dice, bueno, que es el que hizo el primer robot. Bueno, parece ser que hizo un flautista de tamaño natural que tocaba el tambor y la flauta. Bueno, y parece ser que hizo también un telar, que nace en 1709. En 1771 nace Jean-Baptiste Kramer, este era un compositor, compuso bastantes sonatas, alemán. Wilhelm Grimm nace en 1786, pues bueno, es el hermano de Jacob, los famosos hermanos Grimm, que nos dejaron cuentos como Hansel y Gretel, La casita de azúcar, Blancanieves, Caperucita Roja, Cenicienta. También hicieron estudios filológicos muy interesantes. En 1818 nace Francisco Jareño y Alarcón. Pues bueno, pues que si van a Madrid, a la Plaza de Colón, al lado, pues la Biblioteca Nacional, pues sí, es cosa suya. También el Instituto de San Isidro hizo más cosas muy interesantes. Narciso Serra es un escritor que nace en 1830, bueno, hace La boda de Quevedo, Don Tomás, el loco, La guardilla, hace obras dramáticas, bueno, luego se olvidó bastante su obra. 1831 nace Leo von Caprivi, que fue canciller de Alemania. Cuando se fue a Bismarck vino entre los años 1890 y 94. Wilhelm Homer nace en 1836, es un pintor, bueno, que hace marinas y bueno, hay un cuadro suyo que es Los prisioneros de frente, un pintor estadounidense de la guerra de secesión, los prisioneros. En 1882 nace Luisa de Orleans. Bueno, su padre era el príncipe Felipe, conde de París. Parece ser que era pretendiente al trono, pero el trono que no existía, porque... Y luego que se casó el 19 de noviembre de 1907 con el infante Carlos de Borbón. Esta persona había enviudado antes de María de las Mercedes, que era hija de Alfonso XII. Y bueno, tuvieron varios hijos, y una de las hijas era María de las Mercedes de Borbón, que se casó con don Juan de Borbón. Y de Juan de Borbón tuvo a nuestro rey, Juan Carlos, o sea que es abuela de Juan Carlos, por parte de madre. Luego, en 1885, nace Modesto López Otero. Este fue un arquitecto, pues en Madrid, el edificio Fénix, y aquí cerca de mi casa, en la Plaza Duque de Pastrana, tiene el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo y el Arco de la Victoria, que lo podían quitar por feo, las cosas como son, por feo, y porque tampoco, sí, las cosas como son, tampoco pinta nada ahí en Moncloa, a ver si lo quitan. En 1885 nace Chester Nimitz. Es el almirante de Estados Unidos, que fue el que dirigió la flota del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene un portaaviones y una autopista también en Estados Unidos. En 1921 nace Abe Vigoda, que es un actor que sale en El Padrino. Sí, es Salvatore Tessio. ¿Se acuerdan? Por los que lo hayan visto se acordarán. No, pues no puede ser. Ay, ay. 1924 nace Bartolomé Scandel, es un historiador, estuvo en la Real Academia de la Historia, bueno, la formación de la monarquía española, historia, también hace una historia del Real Madrid. Bueno, en 1927 nace Manuel Riva, que es una actriz, actuó en una película bastante conocida en su día, fue Hiroshima Mon Amor, y bueno, y hace poco fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz por la película Amor, de Haneke. En 1929 nace Luis Carandel. Este fue un escritor, una época que fue periodista, y en la revista Triunfo hacía una serie de tiras con lo que salió Celtibera Show, que es el libro que tenemos aquí, que es un libro de fotos, de cosas curiosas de España. Es un libro muy interesante, es un libro, por eso, muy celtíbero, libro celtíbero. Y bueno, Los pueblos más bellos de España también escribe, un diccionario de españología, Del cielo a Madrid. Bueno, en 1932 nace Michel Legrand, que es un compositor, bueno, que ha conseguido varios Oscars. Hizo la canción por El secreto de Thomas Crown, que consiguió la canción original. También por Verano del 42, Yente también hizo la música. En 1934 nace Fran Braña, este es un actor que sale en Western, un actor español que sale por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el malo. Bueno, y también en un episodio de Curro Jiménez. Benito Craxi nace en 1934, este fue el primer ministro de Italia, con el Partido Socialista Italiano, del Partido Socialista, y estaba luego implicado en la trama de Tangentopel, que luego huyó a Túnez y bueno, falleció allí. En 1934 nace Dominique Chianés, que es un actor, pues bueno, pues si han visto Los Sopranos, yo sí lo he visto y está de maravilla, pues es Soprano Junior, el padre de Tony, que tiene un punto, las cosas como son. En 1938 nace Phil Knight, un empresario que es el fundador de Nike, nada más nada menos. Nike, la diosa Victoria. David Wienerland nace en 1944, este fue un físico que fue Nobel en el año 2012 por métodos experimentales para medir los sistemas cuánticos individuales. Luego
en 1947 nace James Olmos, un actor así que tiene la cara picada, y bueno, hace el Teniente de Castillo en la serie Miami Vice y luego pues sale en las dos Blade Runner. En 1950 nace Steve McCurry, es un fotógrafo, bueno, y es conocido por su foto sobre todo de la Niña Gana, esta que salió en julio de 1985 en el National Geographic, pues es el autor de esta foto. En 1950 nace Dariel Chopitea, es un pintor vasco, español. Miguel Arias Cañete nace en 1950, es un político que fue con el PP, Ministerio de Agricultura entre los años 2000 y 2004 y entre el 2011 y 2014. Alain Prost nace en 1955, pues un piloto de Fórmula 1 que ganó 4 campeonatos del mundo en 1985, 86, 89 y 1993. Rafael Gordillo, el futbolista que estuvo en el Betis y luego en el Real Madrid, nace en 1957. En el 1959 nace Inma de Santi, esta fue una actriz, se llamaba Inmaculada Santiago Pino. Bueno, pues presentó cierta programación de fin de semana, el tiempo en que vivimos, luego hizo algunas pelis, Juegos de Amor Prohibido, Experiencia Prematrimonial, Vaya Par de Gemelos, creo que tuvo un accidente. Christine Deville nació en 1965, bueno, pues en Sexo Nueva York sale de las tres, pues Charlotte Yo, la morena, de las tres protagonistas. Ben Miller nace, una de las 4. Ben Miller nace en 1966, es un actor. Bueno, ha hecho cosas humorísticas, Johnny English, que está muy bien, y luego hace una película muy buena, que le recomiendo a todo el mundo, que es Nuestro Último Verano en Escocia, y bueno, también en televisión hizo la serie Bridgerton, aparece en esa serie. Bueno, en 1969 nace Alejandro González, que bueno, que aquí le pueden oír. Tocando, pues lo que hace, toca la batería con Maná, el batería de Maná, estadounidense parece ser. Bueno, ya vamos acabando. En 1971 nace Pedro Martínez de la Rosa, que fue piloto de Fórmula 1, es español. Bueno, sigue vivo, pero ya no corre. En 1981 nace Lleyton Hewitt, que es un tenista australiano que bueno, que ha conseguido también algún Grand Slam, consiguió el de Estados Unidos en el 2001 y en el 2002 el de Wimbledon. Y bueno, vamos acabando pues con un tal Jorge. Este Jorge, pues los que vayan por Riaño le conocerán. Y los que sean más o menos de mi edad, pues algo les habrá vendido, porque allí en la tienda suya tenía de todo. Tenía pues un ovillo de hilo, tenía un pantalón, tenía un libro, tenía todo, más referencias que el Corte Inglés. Pues nada, un abrazo y muchas felicidades. Y pues nos vemos el siguiente día. Pues que les vaya todo muy bien. Y mañana nos vemos, que será 25, y os contaremos las efemérides. Hasta mañana y muy buenos días.